Un hombre de fortuna abandonó a su esposa por ser infértil y por no poder darle herederos. 1 año después. A sus 45 años, Carlos era la viva imagen del éxito, propietario de una de las empresas de tecnología más prometedoras de España, con una fortuna que crecía día a día y un porte que hacía voltear cabezas a su paso. Aquella mañana de primavera, Carlos ajustó su corbata de seda frente al espejo de su lujoso ático, sus ojos castaños brillando con la determinación que lo había llevado a la cima. «Elena, cariño, ¿has visto mis gemelos de oro?», llamó a su esposa, su voz resonando en las paredes de mármol. Elena apareció en el umbral de la habitación, su figura esbelta envuelta en un elegante vestido azul que resaltaba la suavidad de su piel olivácea. A sus 40 años, Elena Vidal de Montero era la epítome de la gracia y la sofisticación, el complemento perfecto para el imperio que Carlos había construido. «Están en el joyero, amor». Como siempre, respondió ella con una sonrisa cálida, acercándose para ayudarle con los gemelos. Sus manos se rozaron por un instante, y Carlos sintió ese familiar cosquilleo en el estómago. Después de 15 años de matrimonio, Elena aún tenía el poder de hacerle sentir como un adolescente enamorado. «¿Estás lista para la gala de esta noche?», preguntó Carlos, girándose para mirarla a los ojos. «Será la oportunidad perfecta para anunciar la expansión de la empresa». Elena asintió, pero Carlos notó un destello de preocupación en su mirada. «Por supuesto, cariño. Sabes que siempre estoy a tu lado en estos momentos importantes». Carlos la tomó por la cintura, acercándola a él. «Eres mi mayor tesoro, Elena. Juntos, somos imparables». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una sombra cruzó el rostro de Elena. Carlos la conocía lo suficientemente bien como para saber que algo la inquietaba. «¿Qué ocurre, mi amor?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Elena dudó por un momento antes de responder, su voz apenas un susurro. «Carlos, he estado pensando, ¿no crees que ya es hora de que hablemos sobre tener hijos? Llevamos tanto tiempo intentándolo». El rostro de Carlos se tensó por un instante, pero rápidamente compuso una sonrisa tranquilizadora. «Elena, mi vida, sabes que nada me haría más feliz que formar una familia contigo. Pero ahora mismo, con la expansión de la empresa, quizás no sea el momento adecuado». Elena asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tienes razón, por supuesto. Lo siento, no quería preocuparte con esto ahora». Carlos la besó suavemente, sintiendo como ella se relajaba en sus brazos. «Te prometo que pronto tendremos esa conversación. Por ahora, concentrémonos en disfrutar de nuestro éxito, ¿de acuerdo?». Mientras Elena asentía y se alejaba para terminar de arreglarse, Carlos se quedó mirando por la ventana, hacia el horizonte de Madrid. En su mente, el sueño de un heredero que continuara su legado comenzaba a tomar forma, una semilla de deseo que pronto crecería hasta convertirse en una obsesión que lo cambiaría todo. Una tarde, mientras el sol de Madrid se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elena se encontraba sentada en el borde de la bañera de mármol de su lujoso baño. Sus manos temblaban mientras sostenía otra prueba de embarazo negativa, la enésima en una serie interminable de decepciones. «No puede ser», susurró para sí misma, las lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué no puedo darle un hijo?». El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Rápidamente, Elena ocultó la prueba en el fondo del cesto de la basura y se secó las lágrimas. «Elena. ¿Dónde estás, cariño?». La voz de Carlos resonó por el apartamento. «Aquí, amor», respondió ella, forzando una sonrisa mientras salía del baño para recibirlo. Carlos entró en la habitación, su rostro iluminado por una sonrisa triunfante. «Lo hemos conseguido, mi amor. El contrato con los inversores chinos está cerrado. Vamos a triplicar nuestros beneficios este año». Elena se esforzó por compartir su entusiasmo. «Eso es maravilloso, Carlos. Estoy tan orgullosa de ti». Él la tomó en sus brazos, girándola en el aire. «Tenemos que celebrarlo».
¿Qué te parece si reservo una mesa en el Cele de Can Roca para el fin de semana? Podríamos volar a Girona, pasar unos días allí. Pero Elena apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en un ciclo interminable de preguntas y dudas. Finalmente, reunió el coraje para hablar. Carlos interrumpió suavemente: hay algo de lo que tenemos que hablar. La sonrisa de Carlos vaciló por un momento. ¿Qué ocurre, mi amor? Elena tomó una respiración profunda. He estado pensando, quizás deberíamos considerar ver a un especialista en fertilidad. Llevamos años intentándolo y... La expresión de Carlos se endureció casi imperceptiblemente. Elena, ya hemos hablado de esto. Estoy seguro de que sucederá naturalmente. Solo necesitamos tiempo y paciencia. Pero Carlos, insistió Elena, su voz temblando ligeramente, ¿y si hay algún problema? ¿Y si necesitamos ayuda? Carlos se alejó de ella, caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno, como una estatua de ambición y determinación. No hay ningún problema, Elena. Soy un hombre saludable y exitoso. Tendré un heredero cuando sea el momento adecuado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y temores no expresados. Elena sintió como el abismo entre ellos se ensanchaba, un vacío que ni siquiera toda su riqueza podía llenar. Está bien, Carlos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Como tú digas. Mientras se preparaban para dormir esa noche, cada uno sumido en sus propios pensamientos, ninguno de los dos podía imaginar cómo esta conversación no resuelta sería el primer paso hacia un camino que cambiaría sus vidas para siempre. El reloj en la mesita de noche marcaba los segundos, implacable, llevándolos hacia un futuro incierto y lleno de desafíos que pondrían a prueba los límites de su amor y su ambición. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente fuera de la ventana de la clínica, Elena se sentó frente al doctor Martínez, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. Señora Montero, comenzó el médico, su voz suave pero cargada de gravedad, hemos analizado todos sus resultados. Elena contuvo el aliento, sus nudillos blancos de apretar el borde de la silla. Por favor, doctor, dígame la verdad. Puedo soportarlo. El doctor Martínez la miró con compasión. Lo siento mucho, Elena. Los resultados indican que sus probabilidades de concebir de forma natural son extremadamente bajas. Su reserva ovárica está significativamente disminuida para su edad. El mundo pareció detenerse. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándola en un abismo de desesperación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontrolables. No hay nada que se pueda hacer, preguntó entre sollozos. Existen opciones, como la fecundación in vitro con donación de óvulos, explicó el doctor. Pero necesitaríamos realizar más pruebas y, por supuesto, contar con la participación de su esposo. Elena asintió mecánicamente, su mente un torbellino de emociones. ¿Cómo le diría esto a Carlos? ¿Cómo reaccionaría él ante la noticia de que ella, la mujer que había elegido para continuar su legado, no podía darle el heredero que tanto anhelaba? Esa noche, Elena llegó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Carlos en su estudio, inmerso en documentos y llamadas de negocios. Carlos, dijo suavemente, interrumpiendo su trabajo. Necesitamos hablar. Él levantó la vista, frunciendo el ceño al notar la expresión abatida de su esposa. ¿Qué sucede, Elena? ¿Estás bien? Elena tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. He estado viendo a un especialista en fertilidad, confesó. Y hoy recibí los resultados. La expresión de Carlos se endureció. ¿Sin decirme nada? ¿Por qué harías algo así a mis espaldas? Porque sabía que te opondrías, respondió Elena, su voz temblando. Pero necesitaba saber, Carlos. Necesitaba respuestas. ¿Y bien?, preguntó él, su tono cortante. ¿Qué te ha dicho ese médico? Elena cerró los ojos, las palabras del doctor resonando en su mente. Cuando los abrió,
miró directamente a Carlos, sus ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. El doctor dice que mis probabilidades de concebir de forma natural son casi nulas, dijo, su voz quebrándose. Mi reserva ovárica está muy disminuida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se quedó inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. Cuando finalmente habló, su voz era fría, distante. ¿Estás segura? ¿No hay posibilidad de error? Elena negó con la cabeza. Los resultados son claros, Carlos. Pero el doctor mencionó otras opciones, como la fecundación in vitro con donación de óvulos. Si estuvieras dispuesto a intentarlo. Pero Carlos ya se había levantado, dándole la espalda para mirar por la ventana. Su silueta rígida contra el cielo nocturno de Madrid era la imagen misma de la decepción y la ira contenida. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, sin mirarla. Esto cambia todo, Elena. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. En ese momento, mientras observaba la espalda de su esposo, supo que nada volvería a ser igual. El sueño de la familia perfecta que habían construido juntos se desmoronaba ante sus ojos, y el futuro que una vez pareció tan brillante y prometedor ahora se teñía de sombras e incertidumbre. Mientras salía silenciosamente del estudio, dejando a Carlos sumido en sus pensamientos, Elena no podía evitar preguntarse, ¿sería este el principio del fin de su matrimonio? ¿O encontrarían la fuerza para superar juntos esta prueba? El destino de su amor pendía de un hilo, y solo el tiempo diría si sería lo suficientemente fuerte para soportar el peso de esta revelación devastadora. Una noche, mientras cenaban en un silencio tenso, Carlos finalmente rompió la quietud. He estado pensando, Elena, dijo, su voz fría y calculadora. Quizás deberíamos considerar otras opciones. Elena levantó la mirada de su plato, un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. ¿Te refieres a la fecundación in vitro? ¿O la adopción? Carlos negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. Estaba pensando en algo más tradicional. Un vientre de alquiler, tal vez. El tenedor de Elena cayó sobre el plato con un estruendo. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Quieres que otra mujer lleve a nuestro hijo? Nuestro hijo, Elena, respondió Carlos, su voz cargada de amargura. ¿Acaso no entiendes? Necesito un heredero de mi propia sangre. Alguien que continúe mi legado. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a darle esa satisfacción. ¿Y qué hay de mí, Carlos? ¿Qué hay de nuestro amor? ¿Acaso ya no significo nada para ti? Carlos se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Por supuesto que significas algo para mí, Elena. Pero esto es más grande que nosotros. Es sobre mi legado, el futuro de todo lo que he construido. ¿Y qué pasa con lo que hemos construido juntos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Nuestro matrimonio no vale nada frente a tu obsesión por un heredero? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se acercó a la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba distante, como si ya estuviera a miles de kilómetros de ella. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar las cosas, dijo finalmente. Esto nos está destruyendo, Elena. Necesitamos espacio para decidir qué es lo mejor para nuestro futuro. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Estás sugiriendo que nos separemos? Carlos se giró para mirarla, sus ojos fríos y determinados. No lo sé, Elena. Solo sé que no puedo seguir así. Necesito un heredero, y si tú no puedes dármelo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de amenaza y desesperación. Elena se levantó lentamente, sus piernas temblando. Si eso es lo que quieres, Carlos, dijo con voz quebrada, entonces quizás sea mejor que me vaya por un tiempo. Sin esperar respuesta, Elena salió del comedor, sus pasos resonando en el silencio sepulcral del apartamento.
Mientras empacaba una pequeña maleta en su habitación, las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente se derramaron. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo el amor que una vez creyó inquebrantable se había convertido en algo tan frágil y condicional? Cuando Elena cerró la puerta del apartamento tras de sí, llevando solo lo esencial, no sabía si alguna vez volvería. El futuro, que una vez había parecido tan brillante y prometedor, ahora se extendía ante ella como un vasto desierto de incertidumbre. Mientras el ascensor bajaba, llevándola lejos de la vida que había conocido, Elena se preguntó si Carlos alguna vez entendería que el verdadero legado no se mide en herederos de sangre, sino en el amor y la conexión que compartimos con quienes nos rodean. Pero por ahora, esa comprensión parecía tan lejana como las estrellas que brillaban débilmente sobre la ciudad de Madrid, indiferentes al drama que se desarrollaba bajo su luz. Una tarde lluviosa de primavera, Elena recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Elena? Soy Carlos, dijo la voz al otro lado de la línea, fría y distante. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir al apartamento mañana? El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Sería esta la reconciliación que había estado esperando? Por supuesto, Carlos. Estaré allí. Al día siguiente, Elena se encontró frente a la puerta del que una vez fue su hogar, su mano temblando ligeramente al tocar el timbre. Carlos abrió la puerta, su rostro una máscara de determinación. Pasa, dijo secamente, guiándola hacia el salón. Elena entró, notando inmediatamente que algo había cambiado. Las fotos de su boda, que antes adornaban las paredes, habían desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda. Carlos, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos se sentó frente a ella, sus ojos fríos y calculadores. Elena, he tomado una decisión. No puedo seguir viviendo así, atrapado en un matrimonio sin futuro. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Quiero el divorcio, declaró Carlos, su voz carente de emoción. He encontrado a alguien que puede darme lo que necesito. Una mujer joven, fértil, dispuesta a ser la madre de mis hijos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, incontrolables. Carlos, por favor, no hagas esto. Podemos buscar otras opciones, podemos adoptar, podemos. No, Elena, la interrumpió Carlos, levantándose. Mi decisión está tomada. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para arreglar los detalles. Elena se puso de pie, tambaleándose, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes tirar por la borda 15 años de matrimonio por un heredero? Carlos la miró, y por un momento, Elena creyó ver un destello de duda en sus ojos. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. Lo siento, Elena, dijo, su voz apenas audible. Pero este es el camino que debo seguir. Elena salió del apartamento como en un trance, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Mientras el ascensor bajaba, llevándola lejos de la vida que una vez conoció, las palabras de Carlos resonaban en su mente como un eco cruel. En la calle, la lluvia caía implacable, mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Elena caminó sin rumbo, su corazón destrozado y su futuro incierto. ¿Cómo podría seguir adelante después de esto? ¿Cómo podría reconstruir su vida desde cero? Mientras la noche caía sobre Madrid, Elena se encontró en un pequeño parque, empapada y temblando. Se sentó en un banco, mirando al cielo oscuro, preguntándose qué deparaba el destino para ella ahora que todo lo que había conocido y amado se había desvanecido. Pero en medio de su dolor, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Tal vez Carlos la había abandonado, pero ella no se abandonaría a sí misma. Con cada lágrima derramada, Elena sentía crecer una nueva fuerza dentro de ella. Una fuerza que la ayudaría a enfrentar lo que viniera, a reconstruirse y, quizás algún día, a encontrar una nueva forma de felicidad. La lluvia comenzó a amainar, y con ella, el llanto de Elena. Se levantó del banco,
enderezó los hombros y dio un paso hacia adelante. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Porque aunque Carlos la había abandonado por ser infértil, Elena descubriría que su verdadera fortaleza y valor no residían en su capacidad de dar a luz, sino en su capacidad de renacer de las cenizas de su dolor. Los días que siguieron a la devastadora conversación con Carlos se fundieron en una bruma de dolor y confusión para Elena. Se encontró vagando por las calles de Madrid como un fantasma, incapaz de reconciliar la realidad de su situación con la vida que había imaginado para sí misma. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el Parque del Retiro, Elena se detuvo frente al Palacio de Cristal. Su reflejo en el agua del estanque la sorprendió, ojos hundidos, mejillas pálidas, una sombra de la mujer que alguna vez fue. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella se quebró. ¿Quién soy ahora?, susurró a su reflejo, las lágrimas amenazando con caer nuevamente. ¿Qué queda de mí sin Carlos, sin el sueño de ser madre? Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Disculpe, señora, ¿se encuentra bien? Elena se giró para encontrarse con una mujer mayor, de ojos amables y sonrisa cálida. Yo, no lo sé, respondió Elena, su voz quebrándose. La mujer, que se presentó como Isabel, la invitó a sentarse en un banco cercano. A veces, hablar con un extraño puede ser más fácil que hablar con alguien cercano, dijo suavemente. Y así, bajo el sol de la tarde, Elena se encontró derramando su corazón a esta desconocida. Le habló de Carlos, de sus años juntos, de la infertilidad, del abandono. Mi vida entera giraba en torno a él, a nuestro matrimonio, confesó Elena entre sollozos. Ahora no sé quién soy sin todo eso. Isabel escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión. Cuando Elena terminó, tomó sus manos entre las suyas. Querida, dijo con voz firme pero gentil, tu valor no está determinado por tu capacidad de dar a luz o por el hombre que te eligió como esposa. Eres mucho más que eso. Elena la miró, desconcertada. Pero, ¿qué me queda? He perdido todo lo que creía importante. Isabel sonrió, una sonrisa que hablaba de años de sabiduría y experiencia. Te queda lo más importante, tú misma. Este es el momento de redescubrirte, de encontrar quién eres sin las expectativas de otros. Esas palabras resonaron en Elena como un campanadas, despertando algo dormido en su interior. Pero, ¿cómo?, preguntó, un destello de esperanza brillando en sus ojos por primera vez en semanas. ¿Cómo empiezo de nuevo? Un paso a la vez, respondió Isabel. Comienza por hacer algo solo para ti, algo que siempre quisiste hacer pero nunca te atreviste. Elena cerró los ojos, pensando. Siempre quise aprender a pintar, murmuró. Carlos decía que era una pérdida de tiempo. Entonces ahí tienes tu primer paso, dijo Isabel con una sonrisa. Mañana mismo, busca clases de pintura. Es un pequeño acto de rebeldía contra todo lo que te ha limitado. Cuando Elena se despidió de Isabel, sentía como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un camino por delante. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado, Elena se paró frente al espejo. Miró a la mujer reflejada, realmente la miró, y habló en voz alta, «Hola, Elena. Es hora de conocernos de nuevo». Y mientras las luces de Madrid brillaban fuera de su ventana, Elena sintió una chispa de emoción encenderse en su pecho. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Posibilidades que, por primera vez en su vida, eran enteramente suyas. Con manos temblorosas pero decididas, Elena tomó su teléfono y buscó clases de pintura en Madrid. Mientras exploraba las opciones, una sonrisa, pequeña pero genuina, se dibujó en sus labios. Era el primer paso en un largo viaje de autodescubrimiento, un viaje que la llevaría a lugares que nunca había imaginado y la transformaría de maneras que aún no podía comprender. La noche avanzaba, y con ella, el inicio de una nueva Elena comenzaba a tomar forma, pincelada a pincelada, en el lienzo en blanco de su futuro. Mientras Elena daba sus primeros pasos hacia la recuperación,
la vida de Carlos tomaba un rumbo completamente distinto. El empresario, impulsado por su obsesión de tener un heredero, no perdió tiempo en buscar a alguien que pudiera cumplir sus deseos. Una noche, en una lujosa gala de negocios, Carlos se encontró cautivado por una joven mujer de belleza deslumbrante. Su nombre era Lucía, una ambiciosa modelo de 28 años que parecía emanar vitalidad y fertilidad. Carlos Montero se presentó, besando suavemente la mano de Lucía. «Es un placer conocerte». Lucía sonrió, sus ojos brillando con interés. «El placer es mío, señor Montero. He oído mucho sobre usted y su imperio empresarial». La conversación fluyó fácilmente entre ellos, Carlos sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. Cuando la velada llegaba a su fin, no pudo evitar hacer una propuesta audaz. «Lucía, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? Hay un restaurante maravilloso con vistas al Palacio Real». La joven aceptó sin dudarlo, y así comenzó un torbellino de citas y encuentros apasionados. Carlos se sentía rejuvenecido, convencido de que había encontrado la solución a todos sus problemas. Unas semanas más tarde, en la terraza de su ático, Carlos decidió que era el momento de revelar sus verdaderas intenciones. «Lucía, estos días contigo han sido maravillosos», comenzó, tomando las manos de la joven entre las suyas. «Creo que eres exactamente lo que he estado buscando». Lucía lo miró expectante, una sonrisa enigmática en sus labios. «¿Y qué es exactamente lo que buscas, Carlos?». Carlos tomó una respiración profunda antes de continuar. «Busco a alguien que pueda darme un heredero, que pueda continuar mi legado. Y creo que tú eres esa persona». Los ojos de Lucía se abrieron de sorpresa, pero rápidamente se transformaron en una mirada calculadora. «¿Un heredero? Vaya, Carlos, eso es bastante directo». «Lo sé», respondió él, su voz cargada de intensidad. «Pero no tengo tiempo que perder. Mi ex esposa no pudo darme hijos, y necesito asegurar el futuro de mi imperio. Contigo a mi lado, podríamos tener la familia perfecta, el heredero perfecto». Lucía guardó silencio por un momento, sopesando sus opciones. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Y qué ganaría yo con esto, Carlos? Ser madre es una gran responsabilidad». Carlos sonrió, sintiendo que estaba a punto de sellar el trato de su vida. «Tendrías todo lo que puedas desear, Lucía. Una vida de lujo, seguridad financiera, el mundo a tus pies. Solo tienes que darme lo que más anhelo». La joven se acercó a él, sus ojos brillando con ambición. «En ese caso, Carlos, creo que tenemos un acuerdo». Sellaron su pacto con un beso apasionado, mientras el sol se ponía sobre Madrid. Carlos se sentía triunfante, convencido de que finalmente había encontrado la pieza faltante en su vida perfecta. Lo que no sabía era que este nuevo capítulo de su vida traería consigo desafíos y sorpresas que nunca habría podido anticipar. Mientras celebraba su aparente victoria, el destino tejía una red de acontecimientos que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el verdadero significado del éxito. En algún lugar de la ciudad, Elena daba sus primeras pinceladas en un lienzo, inconsciente de los dramáticos giros que estaba tomando la vida de su ex marido. El futuro se desplegaba ante ambos, lleno de promesas y peligros, de sueños y pesadillas por igual. Mientras Carlos se sumergía en su nueva relación con Lucía, Elena luchaba por reconstruir su vida pieza por pieza. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, cada uno trayendo consigo pequeños avances y retrocesos en su camino hacia la recuperación. Una tarde soleada, Elena se encontraba en su pequeño estudio de arte improvisado, frente a un lienzo en blanco. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el pincel, dudando sobre qué color elegir para dar vida a la imagen que tenía en mente. «Vamos, Elena», se dijo a sí misma en voz baja. «Puedes hacer esto. Un trazo a la vez». Justo cuando estaba a punto de tocar el lienzo con el pincel, el timbre de su apartamento sonó, sobresaltándola. Con un suspiro de frustración, Elena dejó el pincel y se dirigió a la puerta.
Al abrirla, se encontró cara a cara con Sofía, su mejor amiga de la infancia, a quien no había visto desde que su vida se desmoronó. «Elena», exclamó Sofía, abrazándola fuertemente. «Por fin te encuentro. He estado tan preocupada por ti». Elena se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por el repentino contacto humano, antes de fundirse en el abrazo de su amiga. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas comenzaron a fluir libremente. «Oh, Sofía», sollozó Elena. «Ha sido tan difícil». Sofía la guió suavemente hacia el interior del apartamento, cerrando la puerta tras ellas. Se sentaron en el pequeño sofá, y Sofía tomó las manos de Elena entre las suyas. «Cuéntamelo todo», dijo con voz suave. «Estoy aquí para escucharte». Y así, Elena comenzó a desahogarse. Le habló a Sofía sobre el divorcio, sobre cómo Carlos la había abandonado por ser infértil, sobre sus días vagando por las calles de Madrid sintiéndose perdida y sin valor. «Pero ahora», continuó Elena, secándose las lágrimas, «estoy tratando de encontrarme a mí misma de nuevo. Comencé a tomar clases de pintura, y...» «¿Pintura?», interrumpió Sofía, una sonrisa iluminando su rostro. «Elena, eso es maravilloso. Siempre supe que tenías un artista dentro de ti». Elena sonrió tímidamente. «Es difícil. A veces me siento tan frustrada, tan insegura». Sofía la miró con determinación. «Elena, escúchame bien. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Has pasado por el infierno y aquí estás, creando belleza a partir del dolor. Eso es admirable». Las palabras de Sofía tocaron algo profundo dentro de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de orgullo por sí misma. «Gracias, Sofía», dijo suavemente. «No sabes cuánto necesitaba escuchar eso». Sofía sonrió y se levantó, tirando suavemente de la mano de Elena. «Vamos, muéstrame en qué estás trabajando. Y después, tú y yo vamos a salir. Es hora de que vuelvas al mundo, amiga mía». Mientras Elena guiaba a Sofía hacia su pequeño estudio, sintió como si una pesada cortina se levantara de su corazón. La presencia de su amiga, su apoyo incondicional, era como un rayo de sol atravesando las nubes de su depresión. Frente al lienzo en blanco, Elena tomó el pincel con renovada confianza. Con Sofía a su lado, comenzó a pintar, dejando que los colores expresaran todo lo que las palabras no podían. «Es hermoso, Elena», susurró Sofía, observando cómo la imagen cobraba vida bajo las manos de su amiga. Y mientras el atardecer teñía el cielo de Madrid de tonos cálidos, Elena sintió que algo dentro de ella también empezaba a florecer. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero ya no estaba sola en él. Con cada pincelada, Elena no solo daba forma a una obra de arte, sino también a una nueva versión de sí misma. Una versión más fuerte, más resiliente, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no le parecía tan aterrador. Mientras Elena comenzaba a reconstruir su vida pincelada a pincelada, Carlos y Lucía se sumergían en una vorágine de planes y expectativas. El lujoso ático de Carlos se había convertido en el escenario de su nueva vida juntos, cada rincón impregnado de la presencia de Lucía y la promesa de un futuro heredero. Una mañana soleada, Carlos se encontraba en la terraza, revisando unos documentos cuando Lucía salió del dormitorio, su rostro radiante y una sonrisa enigmática en sus labios. «Buenos días, cariño», saludó Carlos, levantando la vista de sus papeles. «Te ves especialmente feliz hoy». Lucía se acercó a él, sus ojos brillando con emoción contenida. «Tengo una noticia que darte, Carlos. Una noticia que cambiará nuestras vidas para siempre». El corazón de Carlos dio un vuelco, anticipando lo que estaba por venir. «¿Qué es, mi amor? No me tengas en suspenso». Lucía tomó las manos de Carlos entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos. «Estoy embarazada, Carlos. Vamos a tener un bebé». El mundo pareció detenerse por un instante. Carlos se quedó inmóvil, procesando la información. Luego,
Como si una represa se hubiera roto, una oleada de emociones lo inundó. Alegría, triunfo, miedo, todo mezclado en un torbellino abrumador. Es verdad, balbuceó, sus ojos humedeciéndose. ¿Voy a ser padre? Lucía asintió, sus propios ojos brillando con lágrimas de felicidad. Sí, Carlos. Lo hemos logrado. Tu heredero está en camino. Carlos se levantó de un salto, abrazando a Lucía con fuerza. Es maravilloso. No puedo creerlo. Después de tanto tiempo, por fin. Se separó ligeramente, mirando a Lucía con adoración. Eres increíble, mi amor. Has hecho realidad mi sueño más grande. Lucía sonrió, acariciando suavemente su vientre aún plano. Nuestro sueño, Carlos. Este bebé es nuestro futuro. Carlos asintió, su mente ya corriendo hacia el futuro. Tenemos que celebrarlo. Llamaré a mi asistente para que organice una cena esta noche. Invitaremos a todos nuestros amigos, a mis socios. El mundo debe saber que el Imperio Montero tendrá un heredero. Mientras Carlos se sumergía en una frenética planificación, hablando de médicos, nurseries y escuelas privadas, Lucía lo observaba con una mezcla de satisfacción y algo más, algo que Carlos, en su euforia, no llegó a percibir. Carlos, interrumpió suavemente Lucía. ¿No crees que deberíamos mantenerlo en secreto por un tiempo? Ya sabes, para asegurarnos de que todo va bien. Carlos se detuvo, considerando sus palabras. Tienes razón, mi amor. Eres tan inteligente como hermosa. Lo mantendremos entre nosotros por ahora. Nuestro pequeño secreto. Se acercó a ella, colocando una mano sobre su vientre con reverencia. Te prometo, Lucía, que este niño tendrá todo lo que pueda desear. Será el heredero perfecto para todo lo que he construido. Lucía sonrió, pero sus ojos reflejaban un cálculo frío que Carlos no notó. Estoy segura de que así será, cariño. Este bebé es nuestro boleto al futuro que siempre hemos soñado. Mientras el sol de Madrid brillaba sobre ellos, Carlos se sentía en la cima del mundo. Había conseguido lo que tanto anhelaba, un heredero para su imperio. Lo que no sabía era que este momento de felicidad era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la familia. En otra parte de la ciudad, Elena daba los últimos toques a su pintura, inconsciente de que el destino estaba tejiendo nuevos hilos que pronto entrelazarían su vida con la de Carlos una vez más, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. No puedo creer que realmente esté sucediendo, susurró Elena a Sofía, quien estaba a su lado, apretando su mano en señal de apoyo. Créelo, amiga mía, respondió Sofía con una sonrisa orgullosa. Te lo has ganado. La galería estaba llena de gente, admirando las pinturas de Elena. Cada lienzo contaba una historia de dolor, superación y renacimiento. Los colores vibrantes y las formas audaces hablaban de una mujer que había encontrado su voz a través del arte. De repente, la puerta de la galería se abrió y entró una figura familiar. Elena sintió que su corazón se detenía por un instante. Era Carlos. Elena, dijo él, acercándose con cautela. Yo vi el anuncio de tu exposición en el periódico. Espero que no te moleste que haya venido. Elena lo miró, una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Dolor, ira, pero también una extraña sensación de paz. Carlos, respondió finalmente. No esperaba verte aquí. Carlos paseó su mirada por las pinturas, sus ojos deteniéndose en una en particular, un lienzo grande que mostraba a una mujer emergiendo de las cenizas, sus alas extendiéndose hacia un cielo lleno de posibilidades. Es extraordinario, murmuró Carlos. Nunca supe que tenías este talento dentro de ti. Elena sintió una punzada de tristeza y orgullo a la vez. Hay muchas cosas que no sabías de mí, Carlos. Cosas que ni yo misma sabía hasta que todo cambió. Carlos la miró, y por un momento, Elena vio un destello de arrepentimiento en sus ojos. Elena, yo.
Pero antes de que pudiera continuar, Lucía apareció a su lado, su vientre prominente imposible de ignorar. Carlos, cariño, ¿dónde te habías metido? Oh. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Lucía, luego a Carlos, y finalmente al vientre que llevaba al hijo que ella nunca pudo darle. Por un momento, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor nuevamente. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En lugar de dolor, Elena sintió una oleada de compasión. Compasión por la joven mujer que estaba siendo utilizada como un medio para un fin, compasión por el hombre que había confundido el amor con la posesión, y compasión por sí misma, por la mujer que una vez fue. «Felicidades», dijo Elena suavemente, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. «Espero que encuentren la felicidad que buscan». Carlos la miró, atónito. «Elena, yo». Pero Elena ya se había girado hacia otro grupo de visitantes, dejando a Carlos y Lucía en un silencio incómodo. Mientras la noche avanzaba y la exposición llegaba a su fin, Elena se encontró sola frente a su pintura favorita. Sofía se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Elena asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Sabes, creo que por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy». Y mientras las luces de la galería se apagaban, Elena sintió que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente, dando paso a un futuro lleno de posibilidades. Lo que no sabía era que el destino aún tenía algunas sorpresas reservadas para ella, y que su camino y el de Carlos volverían a cruzarse de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Una noche tormentosa, el silencio del lujoso ático de Carlos fue roto por el sonido estridente de una ambulancia. Lucía, con 8 meses de embarazo, yacía en el suelo del baño, retorciéndose de dolor. Carlos gritó con desesperación. «Algo está mal con el bebé». Carlos, pálido y tembloroso, corrió hacia ella. «Tranquila, mi amor. La ayuda viene en camino». Los paramédicos llegaron en minutos que parecieron horas. Mientras cargaban a Lucía en la camilla, Carlos no podía dejar de pensar en lo frágil que era su sueño de tener un heredero. En el hospital, los médicos corrían de un lado a otro, sus voces tensas y urgentes. Carlos esperaba en el pasillo, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Finalmente, un doctor se acercó a él, su expresión grave. «Señor Montero, tenemos que realizar una cesárea de emergencia. La vida de su esposa y del bebé están en riesgo». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Haga lo que sea necesario, doctor. Sálvelos». Las horas que siguieron fueron un infierno de incertidumbre. Carlos caminaba de un lado a otro en la sala de espera, cada minuto una tortura. ¿Cómo había llegado a este punto? Como algo que parecía tan perfecto se había convertido en una pesadilla. Finalmente, el doctor reapareció, su expresión indescifrable. «Señor Montero, su hijo ha nacido». Carlos sintió una oleada de alivio. «¿Y Lucía? ¿Cómo está ella?». El doctor hizo una pausa, y Carlos sintió que su corazón se detenía. «La señora está estable, pero hay complicaciones. El parto prematuro ha sido difícil para ambos». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «Su hijo nació con una condición genética rara. Necesitará cuidados especiales y costosos. Y me temo que la señora Lucía puede que no pueda tener más hijos». El mundo de Carlos se derrumbó en ese instante. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, incluyendo su matrimonio con Elena, parecía desmoronarse ante sus ojos. «¿Puedo verlos?», preguntó, su voz quebrada. El doctor asintió y lo guió hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales. Allí, en una incubadora, yacía su hijo. Tan pequeño, tan frágil, conectado a tubos y máquinas. Carlos se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Colocó una mano sobre el cristal de la incubadora, sintiendo una mezcla de amor y miedo como nunca antes había experimentado. «Hola, pequeño», susurró.
soy tu papá. Y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para cuidarte. En ese momento, mientras observaba a su hijo luchar por su vida, Carlos se dio cuenta de lo equivocado que había estado. El verdadero legado no estaba en la perfección o en las expectativas, sino en el amor incondicional. Mientras tanto, en su pequeño estudio, Elena pintaba sin saber que el destino estaba a punto de entrelazar su vida con la de Carlos una vez más, de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El futuro, incierto y lleno de desafíos, esperaba a ambos, listo para poner a prueba su fortaleza, su compasión y su capacidad de amar verdaderamente. Mientras Carlos enfrentaba la realidad de su nueva situación familiar, Elena se encontraba en su pequeño apartamento, revisando su correspondencia. Entre las facturas y folletos publicitarios, un sobreoficial llamó su atención. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Estimada señora Elena Vidal, nos complace informarle que, tras el fallecimiento de su tío abuelo, don Alejandro Vidal, usted ha sido nombrada heredera única de su patrimonio. Elena tuvo que sentarse, su mente dando vueltas ante la noticia inesperada. Nunca había conocido a este tío abuelo, apenas había oído hablar de él en reuniones familiares. ¿Y ahora resultaba que le había dejado una herencia? No puede ser, murmuró para sí misma, releyendo la carta una y otra vez. El timbre de su teléfono la sacó de su estupor. Era Sofía. Elena, ¿has visto las noticias?, preguntó su amiga, su voz cargada de emoción. No, ¿qué pasa?, respondió Elena, aún aturdida por la carta. Carlos. Su hijo nació prematuramente y está en cuidados intensivos. Dicen que tiene una condición genética rara. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella aún se preocupaba por Carlos. Dios mío, susurró. Pobre niño. Hay más, continuó Sofía. Aparentemente, Lucía no podrá tener más hijos. El imperio Montero está en crisis. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Luego, recordó la carta en sus manos. Sofía, no vas a creer lo que acaba de llegarme, dijo, y procedió a contarle sobre la herencia inesperada. Elena, esto es increíble, exclamó Sofía. ¿Sabes lo que esto significa? Podrías hacer cualquier cosa que quieras ahora. Elena miró por la ventana, hacia el horizonte de Madrid. Su mente era un torbellino de emociones y posibilidades. Sí, dijo suavemente. Podría hacer cualquier cosa. En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, de llevarse a cabo, cambiaría no solo su vida, sino también la de Carlos y su hijo. Sofía, dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Creo que sé lo que voy a hacer con este dinero. ¿Qué tienes en mente?, preguntó su amiga, intrigada. Elena tomó una respiración profunda antes de responder. Voy a crear una fundación. Una fundación para ayudar a mujeres con problemas de fertilidad y a niños con enfermedades raras. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Sofía habló, su voz llena de orgullo y emoción. Elena, eso es maravilloso. Pero, ¿estás segura? Después de todo lo que has pasado. Elena sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Estoy segura, Sofía. Es hora de convertir el dolor en algo hermoso. Es hora de ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Mientras colgaba el teléfono, Elena miró nuevamente por la ventana. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Sintió que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Lo que Elena no sabía era que esta decisión la llevaría por un camino que se entrelazaría una vez más con el de Carlos, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. El destino, con su intrincado tapiz, estaba a punto de unir sus historias nuevamente, esta vez con un propósito mayor que cualquiera de ellos hubiera soñado. Una tarde lluviosa, Carlos se encontraba en su oficina, rodeado de documentos financieros y facturas médicas.
Su rostro, otrora lleno de confianza y determinación, ahora mostraba las marcas del agotamiento y la preocupación. Señor Montero, interrumpió su asistente desde la puerta, el banco está en la línea 3. Dicen que es urgente. Carlos suspiró pesadamente, frotándose las sienes antes de levantar el teléfono. Carlos Montero al habla. La voz al otro lado de la línea era fría y profesional. Señor Montero, lamento informarle que debido a los recientes acontecimientos y la falta de pago de sus préstamos, nos vemos obligados a congelar sus cuentas y iniciar el proceso de embargo de algunos de sus activos. El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos sintió que le faltaba el aire. Pero, debe haber un error. Mi empresa... Lo siento, señor Montero, pero las cifras no mienten. Sus gastos personales han aumentado exponencialmente en los últimos meses, y las decisiones impulsivas en sus negocios han llevado a pérdidas significativas. Carlos colgó el teléfono, aturdido. ¿Cómo había llegado a este punto? Los costos del tratamiento de su hijo, los caprichos de Lucía, las malas inversiones, todo se había acumulado, llevándolo al borde del abismo financiero. En ese momento, Lucía entró a la oficina, su rostro una máscara de preocupación y frustración. Carlos, necesito hablar contigo. Él la miró, notando por primera vez lo cansada y desmejorada que se veía. ¿Qué sucede, Lucía? No puedo seguir así, dijo ella, su voz quebrándose. Los médicos, las terapias, las noches sin dormir. No es la vida que imaginé. No es lo que me prometiste. Carlos se levantó, acercándose a ella. Lucía, por favor. Es nuestro hijo. Necesita nuestro apoyo, nuestro amor. Pero Lucía negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, Carlos. Pero no puedo más. Me voy. Y con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Carlos solo con el peso de su imperio desmoronándose y un hijo que necesitaba más de lo que él podía dar. Carlos se desplomó en su silla, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía salvar a su hijo, su empresa, su vida? En ese momento de desesperación absoluta, sus ojos se posaron en un periódico sobre su escritorio. En la sección de sociedad, una foto llamó su atención, era Elena, sonriendo radiante, bajo el titular, ex esposa de magnate crea fundación para ayudar a mujeres infértiles y niños con enfermedades raras. Carlos sintió una mezcla de emociones, sorpresa, admiración y, sobre todo, una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, el destino le estaba mostrando un camino inesperado. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. Elena, dijo cuando escuchó su voz al otro lado de la línea. Soy Carlos. Necesito tu ayuda. El silencio que siguió pareció eterno. Carlos contuvo la respiración, esperando una respuesta que podría cambiar el curso de sus vidas una vez más. Lo que Carlos no sabía era que esta llamada marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su historia, uno que pondría a prueba su capacidad de redención y el poder del perdón. El destino, con su intrincada red de conexiones, estaba a punto de entrelazar sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El silencio en la línea se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que Elena finalmente respondiera. Carlos, dijo ella, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué necesitas? Carlos tomó una respiración profunda, luchando contra el nudo en su garganta. Elena, yo no sé por dónde empezar. Mi vida se está desmoronando y no sé qué hacer. Hubo una pausa, y Carlos pudo escuchar la respiración suave de Elena al otro lado de la línea. Finalmente, ella habló. Cuéntame, Carlos. ¿Qué está pasando? Y así, las palabras comenzaron a fluir. Carlos le contó todo, el nacimiento prematuro de su hijo, la condición genética rara, los tratamientos costosos, la partida de Lucía, la inminente ruina financiera.
con cada palabra, sentía como si un peso se levantara de sus hombros, reemplazado por una vulnerabilidad que no había permitido que nadie viera en años. Y ahora no sé qué hacer, concluyó, su voz quebrándose. Mi hijo me necesita, pero estoy perdiendo todo. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero, tu fundación, ¿hay alguna manera en que puedas ayudar a mi hijo? El silencio volvió a caer entre ellos, cargado de emociones no dichas y heridas pasadas. Cuando Elena finalmente habló, su voz era suave pero firme. Carlos, lo que me hiciste, me destrozó. Pasé meses intentando reconstruirme. Pero esto no se trata de nosotros ahora. Se trata de un niño inocente que necesita ayuda. Carlos contuvo el aliento, esperando. Ven a mi oficina mañana, continuó Elena. Trae todos los documentos médicos de tu hijo. Veremos qué podemos hacer. La oleada de alivio que sintió Carlos fue abrumadora. Elena, gracias. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas aún, respondió ella, su voz suavizándose ligeramente. Todavía hay mucho de qué hablar. Cuando colgaron, Carlos se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando la ciudad que una vez creyó tener a sus pies. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, como estrellas lejanas de esperanza. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Pero junto con el alivio, vino una avalancha de emociones, vergüenza por cómo había tratado a Elena, arrepentimiento por las decisiones que lo llevaron a este punto, y un profundo temor por el futuro de su hijo. Mientras se preparaba para salir de la oficina, Carlos se detuvo frente a una foto de su hijo en la incubadora. Tocó suavemente el cristal del marco, sus ojos llenándose de lágrimas. Te prometo, mi pequeño, susurró, que haré todo lo posible para darte la vida que mereces. Y tal vez, en el proceso, pueda convertirme en el hombre que debía haber sido hace mucho tiempo. Lo que Carlos no sabía era que este momento marcaba el inicio de un viaje que no solo cambiaría la vida de su hijo, sino que también lo llevaría a redescubrir partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos sentía que tenía una razón para luchar, una oportunidad de enmendar sus errores y, tal vez, encontrar una forma de perdón y amor que nunca creyó posible. La mañana siguiente, Carlos se encontraba en la sala de espera de la Fundación Elena Vidal, una carpeta llena de documentos médicos apretada contra su pecho. El edificio, moderno y acogedor, era un testimonio del éxito de Elena en su nuevo emprendimiento. Cada detalle, desde las paredes pintadas con colores suaves hasta las cómodas sillas, parecía diseñado para brindar confort a quienes llegaban buscando ayuda. La puerta de la oficina se abrió y Elena apareció, su presencia llenando la habitación de una manera que Carlos no recordaba. Ya no era la mujer frágil y herida que había dejado atrás, ahora irradiaba confianza y compasión. Carlos, dijo ella, su voz neutral pero no fría. Pasa, por favor. Él la siguió al interior de la oficina, notando las fotos de niños sonrientes y familias felices en las paredes. Se sentó frente al escritorio de Elena, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida. Cuéntame sobre tu hijo, comenzó Elena, sus ojos fijos en Carlos. Carlos tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Le contó sobre el nacimiento prematuro, el diagnóstico devastador, las largas noches en el hospital. Su voz se quebró cuando describió los pequeños avances y los grandes retrocesos, las esperanzas y los temores que lo consumían día tras día. Se llama Alejandro, dijo finalmente, sacando una foto de su billetera. Tiene los ojos de mi madre. Elena tomó la foto, su expresión suavizándose al ver al pequeño niño conectado a tantos tubos y máquinas. Es hermoso, Carlos, dijo suavemente. Elena, continuó Carlos, su voz apenas un susurro. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo que te hice, nunca podré perdonarme. Pero Alejandro, él no tiene la culpa de mis errores. Por favor, si hay algo que puedas hacer. Elena lo miró por un largo momento, sus ojos llenos de una emoción que Carlos no pudo descifrar. Finalmente, habló.
La condición de Alejandro es compleja, pero no imposible de tratar, dijo, revisando los documentos médicos. Hay un tratamiento experimental en Estados Unidos que podría ayudarlo. Es costoso y arriesgado, pero... Lo que sea, interrumpió Carlos, la desesperación evidente en su voz. Haré lo que sea por mi hijo. Elena asintió lentamente. La fundación puede cubrir los costos médicos, dijo. Pero Carlos, hay algo más que necesito de ti. Carlos la miró, confundido. Lo que sea, Elena. Solo dímelo. Quiero que trabajes aquí, dijo ella, su voz firme. No como jefe, no como el gran empresario que eras. Quiero que trabajes directamente con las familias que ayudamos, que veas de primera mano lo que significa luchar contra la infertilidad y las enfermedades raras. Carlos se quedó sin palabras por un momento, abrumado por la propuesta. Era una oportunidad de redención, pero también un desafío a todo lo que había sido. Yo no sé si puedo hacerlo, Elena, admitió, su voz temblando. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de Carlos. Eres más fuerte de lo que crees, Carlos. Y esta es tu oportunidad de demostrarlo. No solo a mí o al mundo, sino a ti mismo y a tu hijo. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación nueva en ellos. Lo haré, dijo finalmente. Por Alejandro, por todas las familias que necesitan ayuda, y, por ti, Elena. Para intentar enmendar aunque sea una pequeña parte del daño que causé. Elena asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Entonces, bienvenido a la Fundación Elena Vidal, Carlos. Tu camino hacia la redención comienza ahora. Mientras salía de la oficina, Carlos sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sintió esperanza. Esperanza por su hijo, por su futuro, y por la posibilidad de convertirse en el hombre que siempre debió haber sido. Lo que no sabía era que este nuevo capítulo en su vida traería desafíos y revelaciones que nunca habría podido imaginar, y que su viaje de redención apenas estaba comenzando. Una tarde particularmente agotadora, Carlos se encontraba en la sala de descanso de la fundación, con la mirada perdida en su taza de café. Elena entró, notando inmediatamente su expresión abatida. Carlos, dijo suavemente, sentándose frente a él. ¿Todo bien? Él levantó la vista, sus ojos cansados encontrándose con los de ella. Elena, yo no sé si puedo seguir con esto. Hoy conocí a una pareja que perdió a su bebé después de años de tratamientos de fertilidad. Ver su dolor me hizo darme cuenta de todo el daño que causé, no solo a ti, sino a tantas otras personas con mi egoísmo. Elena guardó silencio por un momento, observando al hombre frente a ella. Este Carlos era tan diferente del arrogante empresario que una vez conoció. Carlos, comenzó ella, su voz suave pero firme. El dolor que viste hoy es real, y es parte de lo que hacemos aquí. Pero también hay esperanza. ¿Recuerdas a la familia Martínez? Su hijo acaba de recibir el alta después de meses de tratamiento. Carlos asintió lentamente, recordando la alegría en los rostros de esos padres. Lo que estás sintiendo, continuó Elena, es empatía. Es el primer paso para convertirte en alguien mejor. No puedes cambiar el pasado, pero cada día aquí estás haciendo una diferencia en la vida de alguien. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Carlos sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una conexión profunda, un entendimiento mutuo. Elena, dijo, su voz apenas un susurro. No sé cómo agradecerte por esta oportunidad. Por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Ella sonrió suavemente. No me agradezcas aún. Todavía hay mucho trabajo por hacer. En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Era del hospital. Su corazón se aceleró mientras respondía. Señor Montero, dijo la voz al otro lado de la línea. Es sobre Alejandro.
Ha habido un desarrollo importante. Necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Carlos palideció, el miedo apoderándose de él. Elena, notando su cambio de expresión, se levantó preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó. Es Alejandro, respondió Carlos, su voz temblando. Algo ha pasado. Tengo que ir al hospital ahora mismo. Sin pensarlo dos veces, Elena tomó las llaves de su auto. Voy contigo. Mientras salían apresuradamente de la oficina, Carlos sintió una mezcla de miedo y gratitud. Miedo por lo que podría estar pasando con su hijo, y gratitud por no tener que enfrentar este momento solo. En el auto, mientras Elena conducía a toda velocidad por las calles de Madrid, Carlos no pudo evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas. Hace unos meses, estaba solo, arrogante y perdido. Ahora, aunque asustado, sentía que tenía un propósito, y más importante aún, tenía a alguien a su lado. Lo que Carlos no sabía era que lo que encontrarían en el hospital cambiaría el curso de sus vidas para siempre, poniendo a prueba todo lo que habían construido en los últimos meses y revelando verdades que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El hospital bullía de actividad cuando Carlos y Elena llegaron, sus corazones latiendo con fuerza mientras se apresuraban hacia la unidad de cuidados intensivos neonatals. El doctor Ramírez, el médico a cargo del caso de Alejandro, los esperaba con una expresión indescifrable. Señor Montero, señora Vidal, saludó el doctor, su voz mezclando profesionalismo con un toque de emoción contenida. Por favor, síganme. Mientras caminaban por el pasillo, Carlos sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Cada paso parecía una eternidad, el miedo y la esperanza luchando en su interior. Doctor, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué ha pasado? Alejandro está. El doctor Ramírez se detuvo frente a la habitación de Alejandro, girándose para mirarlos. Señor Montero, señora Vidal, lo que estamos a punto de presenciar es, bueno, es algo que no había visto en toda mi carrera. Abrió la puerta y los guió al interior. Allí, en la cuna que había sido el hogar de Alejandro durante meses, estaba el pequeño, pero algo era diferente. Los tubos y máquinas que antes lo rodeaban habían desaparecido en su mayoría. Alejandro ha respondido al tratamiento de una manera que podríamos calificar de milagrosa, explicó el doctor Ramírez. Sus valores han mejorado drásticamente en las últimas 24 horas. Es como si su cuerpo hubiera decidido luchar con todas sus fuerzas. Carlos se acercó a la cuna, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a su hijo. Alejandro lo miró, y por primera vez, Carlos vio un brillo de reconocimiento en esos pequeños ojos. Hola, campeón, susurró Carlos, su voz quebrada por la emoción. Papá está aquí. Elena, parada junto a Carlos, observaba la escena con una mezcla de alegría y algo más, algo que no podía nombrar. Vio cómo Carlos tomaba la pequeña mano de Alejandro, y sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. Carlos, dijo suavemente, colocando una mano en su hombro. Es maravilloso. Él se giró para mirarla, sus ojos llenos de lágrimas y gratitud. Elena, sin ti, sin la fundación, esto no habría sido posible. Tú salvaste a mi hijo. En ese momento, algo cambió entre ellos. La barrera que habían mantenido, los recuerdos dolorosos del pasado, parecieron disolverse ante la realidad del milagro que estaban presenciando. El doctor Ramírez carraspeó suavemente, llamando su atención. Hay algo más que deben saber, dijo, su tono volviéndose serio. Hemos realizado pruebas adicionales y, bueno, hemos descubierto algo inesperado sobre la condición de Alejandro. Carlos y Elena se giraron hacia él, la preocupación volviendo a sus rostros. ¿Qué es, doctor?, preguntó Carlos, su voz tensa. La condición de Alejandro no es genética como pensábamos inicialmente, explicó el médico. Es el resultado de una serie de complicaciones durante el embarazo y el parto prematuro. Complicaciones que, me temo, podrían haber sido evitadas con un cuidado prenatal adecuado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor.
¿Qué está diciendo, doctor? Estoy diciendo, señor Montero, que la condición de Alejandro no fue causada por ningún factor hereditario. Fue el resultado de negligencia durante el embarazo. Las implicaciones de esas palabras cayeron sobre Carlos como un tsunami. Lucía, sus exigencias, su estilo de vida, todo había contribuido a poner en peligro la vida de su hijo. Elena, viendo la angustia en el rostro de Carlos, tomó su mano instintivamente. Carlos, esto no es tu culpa. No lo sabías. Pero Carlos apenas la escuchaba. Su mente era un torbellino de culpa, arrepentimiento y una determinación renovada. Te prometo, Alejandro, susurró, mirando a su hijo. Te prometo que a partir de ahora, haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que mereces. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la habitación del hospital en tonos dorados, Carlos y Elena permanecieron junto a la cuna de Alejandro, unidos por un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Lo que no sabían era que este momento marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de desafíos, revelaciones y, tal vez, una segunda oportunidad en el amor que una vez creyeron perdido para siempre. Milagro, de Alejandro transcurrieron en un torbellino de emociones para Carlos y Elena. El pequeño mejoraba a pasos agigantados, y pronto los médicos comenzaron a hablar de la posibilidad de darle el alta. Sin embargo, la revelación sobre la verdadera causa de su condición había dejado a Carlos sumido en una profunda introspección. Una tarde, mientras Carlos observaba a Alejandro dormir pacíficamente en su cuna en el hospital, Elena entró silenciosamente en la habitación. ¿Cómo está nuestro pequeño luchador?, preguntó ella suavemente, acercándose. Carlos se giró, sorprendido por el uso de la palabra «nuestro». Cada día más fuerte, respondió con una sonrisa cansada. Elena, hay algo que necesito decirte. Elena lo miró, expectante. ¿Qué sucede, Carlos? Él tomó una respiración profunda antes de continuar. He estado pensando mucho estos días. Sobre Alejandro, sobre mi vida, sobre nosotros. El corazón de Elena dio un vuelco, pero mantuvo su expresión. Serena. Te escucho. Cuando me dijiste que no podías tener hijos, reaccioné de la peor manera posible, comenzó Carlos, su voz cargada de arrepentimiento. Estaba tan obsesionado con tener un heredero que no vi lo que realmente importaba. Te perdí a ti, casi pierdo a Alejandro, y en el proceso, me perdí a mí mismo. Elena permaneció en silencio, sus ojos fijos en Carlos mientras él continuaba. Pero estos meses, trabajando en la fundación, viendo cómo luchas cada día por ayudar a otros, como has estado aquí para Alejandro y para mí, me han hecho darme cuenta de lo ciego que estaba. Carlos se acercó a Elena, tomando sus manos entre las suyas. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice mucho daño. Pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que puedas perdonarme, de que podamos intentar reconstruir algo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Parte de ella quería lanzarse a sus brazos, perdonarlo todo. Pero otra parte, la parte que aún recordaba el dolor del abandono, la detuvo. Carlos, dijo suavemente, han pasado muchas cosas. Hemos cambiado, ambos. No puedo negar que estos meses trabajando juntos, viendo cómo has cambiado, han despertado sentimientos que creía muertos. Pero necesitas tiempo, completó Carlos, una mezcla de esperanza y resignación en su voz. Elena asintió. Necesito tiempo, y necesitamos ir despacio. Por nosotros y por Alejandro. En ese momento, como si sintiera la intensidad del momento, Alejandro se despertó, soltando un pequeño gorjeo. Ambos se giraron hacia la cuna, sonriendo instintivamente. Creo que alguien tiene hambre, dijo Elena, acercándose para tomar al bebé en brazos. Carlos los observó, sintiendo una oleada de amor y protección que nunca antes había experimentado. Elena, dijo suavemente, gracias. Por estar aquí, por darnos una oportunidad. Te prometo que, esta vez, haré las cosas bien. Mientras Elena alimentaba a Alejandro, Carlos se acercó,
colocando suavemente una mano en la espalda del bebé. En ese momento, los tres conectados en un abrazo silencioso, Carlos sintió que, por primera vez en su vida, entendía el verdadero significado de familia. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino aún tenía algunas sorpresas guardadas para ellos. El camino hacia la reconciliación y la redención no sería fácil, y pronto enfrentarían desafíos que pondrían a prueba su amor renaciente y su compromiso con Alejandro. Pero por ahora, en la quietud de esa habitación de hospital, había esperanza. Una esperanza frágil pero brillante, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Esa noche, después de acostar a Alejandro en su nueva cuna, Carlos y Elena se encontraron en la sala de estar, exhaustos pero felices. No puedo creer que finalmente esté en casa, suspiró Carlos, desplomándose en el sofá. Elena se sentó a su lado, una pequeña sonrisa en sus labios. Ha sido un largo camino, pero lo logramos. Alejandro es un verdadero luchador. Se quedaron en silencio por un momento, el único sonido era el suave zumbido del monitor de bebé. De repente, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándolos a ambos. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Quién podrá ser a esta hora? Se levantó y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, se quedó paralizado. Allí, de pie en el pasillo, estaba Lucía. «Hola, Carlos», dijo ella, su voz temblorosa. «Yo, he vuelto». Elena, que se había acercado para ver quién era, sintió que su corazón se detenía. La tensión en el aire era palpable. Carlos finalmente encontró su voz. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Lucía dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «He cometido un terrible error, Carlos. No debí haberme ido. He estado pensando en ti y en Alejandro todos los días. Por favor, dame otra oportunidad». Carlos miró de Lucía a Elena, su rostro una máscara de confusión y conflicto. Elena, sintiendo que sobraba en la escena, dio un paso atrás. «Creo que necesitan hablar», dijo suavemente. «Yo, debería irme». «No», exclamó Carlos, sorprendiendo tanto a Elena como a Lucía. «Por favor, quédate». Se giró hacia Lucía, su expresión endureciéndose. «Lucía, lo siento, pero las cosas han cambiado. Alejandro y yo hemos pasado por mucho desde que te fuiste. Y Elena, ella ha estado aquí para nosotros en cada paso del camino». Lucía miró a Elena, una mezcla de sorpresa y celos en sus ojos. «¿Elena? ¿Tu ex esposa?» «Carlos, ¿qué está pasando aquí?» Antes de que Carlos pudiera responder, el llanto de Alejandro resonó a través del monitor de bebé. Sin pensarlo, Elena se dirigió hacia la habitación del bebé. «Yo iré», dijo suavemente, dejando a Carlos y Lucía solos. Carlos observó a Elena alejarse, sintiendo una punzada en el corazón. Luego se volvió hacia Lucía, su resolución clara en sus ojos. «Lucía, lo siento, pero no puedes volver así como así. Alejandro y yo hemos formado una nueva vida. Una vida en la que, me temo, ya no hay lugar para ti». Lucía sollozó, sus lágrimas cayendo libremente. «Pero Carlos, soy la madre de Alejandro. Tengo derechos». «¿Derechos?», la interrumpió Carlos, su voz endureciéndose. «¿Qué derechos tienes después de abandonarnos cuando más te necesitábamos? Elena ha sido más madre para Alejandro en estos meses que tú en toda su vida». En ese momento, Elena regresó con Alejandro en brazos, el bebé ahora tranquilo y sonriente. La escena era una imagen perfecta de la familia que Carlos había empezado a imaginar. Lucía miró la escena, la realización de lo que había perdido golpeándola con fuerza. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones. Carlos cerró la puerta y se volvió hacia Elena y Alejandro. En ese momento, viendo a la mujer que había estado a su lado en los momentos más oscuros sosteniendo a su hijo, Carlos supo con certeza que su corazón ya había tomado una decisión. «Elena», dijo suavemente, acercándose a ella. «Tú y Alejandro son mi familia ahora.
si tú quieres, si nos das otra oportunidad. Elena lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Carlos, yo. El suspenso flotaba en el aire mientras Elena buscaba las palabras adecuadas. Lo que dijera a continuación definiría el futuro de los tres, un futuro que prometía ser tan desafiante como esperanzador. La noche de Madrid los envolvía, testigo silencioso de un amor renacido y una familia forjada en la adversidad. Elena miró a Carlos, sus ojos brillando con una mezcla de emociones, amor, miedo, esperanza. Alejandro se acurrucó más cerca de su pecho, como si sintiera la intensidad del momento. Carlos, comenzó Elena, su voz apenas un susurro, estos últimos meses han sido increíbles. Ver cómo has cambiado, cómo te has convertido en el padre que Alejandro necesita. Ha despertado sentimientos en mí que creía muertos. Carlos contuvo la respiración, esperando. Pero, continuó Elena, también tengo miedo. Miedo de volver a salir herida, miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Carlos dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Elena, entiendo tu miedo. Yo también tengo miedo. Pero si algo he aprendido en este tiempo es que el amor, el verdadero amor, merece una segunda oportunidad. Extendió su mano, acariciando suavemente la mejilla de Alejandro. Este pequeño milagro nos ha unido de una manera que nunca imaginé posible. Y tú, Elena, has sido nuestra roca, nuestra salvación. No puedo imaginar una vida sin ti, sin ustedes dos. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena. Carlos, yo. En ese momento, Alejandro soltó una pequeña risa, sus manitas alcanzando el rostro de Carlos. Ese simple gesto pareció derribar las últimas barreras entre ellos. Sí, dijo Elena finalmente, su voz llena de emoción. Sí, quiero que intentemos esto. Quiero que seamos una familia. Carlos no pudo contener su alegría. Con cuidado de no aplastar a Alejandro, envolvió a Elena en un abrazo, sus labios encontrándose en un beso suave y lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos riendo y llorando a la vez, Alejandro gorjeó felizmente, como si aprobara la unión de sus padres. Te amo, Elena, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Te prometo que cada día me esforzaré por ser el hombre que tú y Alejandro merecen. Y yo te amo a ti, Carlos, respondió Elena. Juntos, construiremos el futuro que siempre soñamos. Mientras la noche avanzaba, los tres permanecieron abrazados, una familia reunida contra todo pronóstico. El apartamento, que una vez había sido testigo de tanta tristeza y soledad, ahora rebosaba de amor y esperanza. Sin embargo, mientras Carlos y Elena se regocijaban en su reconciliación, no podían imaginar los desafíos que aún les esperaban. La sombra de Lucía aún se cernía sobre ellos, y las complicaciones legales de la custodia de Alejandro apenas comenzaban a vislumbrarse en el horizonte. Además, el mundo exterior, con sus prejuicios y expectativas, no tardaría en poner a prueba su amor recién descubierto. La sociedad madrileña, que una vez había admirado a Carlos como un exitoso empresario, ahora tendría que aceptar su nueva vida y sus nuevas prioridades. Pero por esta noche, en la quietud de su hogar, Carlos y Elena se permitieron soñar con un futuro juntos. Un futuro donde el amor triunfaría sobre el dolor del pasado, donde Alejandro crecería rodeado de afecto y donde la Fundación Elena Vidal seguiría cambiando vidas. Mientras se preparaban para acostar a Alejandro, Carlos y Elena intercambiaron una mirada cómplice. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, paso a paso, día a día. La luna de Madrid brillaba sobre la ciudad, testigo silencioso de este nuevo comienzo. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era clara, el amor que había renacido entre Carlos y Elena era más fuerte que nunca, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la presencia del pequeño Alejandro. La historia de Carlos y Elena, una historia de pérdida, redención y amor renovado, apenas comenzaba su nuevo capítulo. Y con cada página que se escribía, la promesa de un felices para siempre se hacía cada vez más real. Una mañana soleada, mientras desayunaban en la terraza del apartamento, el teléfono de Carlos sonó.
Su rostro palideció al ver el nombre en la pantalla. Era su abogado. ¿Carlos? ¿Qué sucede?, preguntó Elena, notando su cambio de expresión. Carlos levantó una mano, pidiendo silencio mientras atendía la llamada. Con cada palabra que escuchaba, su rostro se ensombrecía más. Entiendo, dijo finalmente. Estaremos allí. Gracias por avisarme. Colgó el teléfono y miró a Elena, sus ojos llenos de preocupación. Era mi abogado, comenzó, su voz temblorosa. Lucía ha presentado una demanda por la custodia de Alejandro. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Pero, ¿cómo puede hacer eso? Ella los abandonó. Carlos se pasó una mano por el cabello, frustrado. Aparentemente, ha contratado a uno de los mejores abogados de familia de Madrid. Están argumentando que su partida fue debido a una depresión postparto no tratada y que ahora está recuperada y lista para ser madre. Elena miró a Alejandro, que jugaba felizmente en su silla alta, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. No pueden quitárnoslo, Carlos. No después de todo lo que hemos pasado. Carlos se levantó y abrazó a Elena, sintiendo cómo temblaba en sus brazos. No lo permitiremos, dijo con firmeza. Lucharemos con todo lo que tenemos. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y preparativos para la batalla legal que se avecinaba. La noche antes de la primera audiencia en el juzgado, Carlos y Elena estaban en la habitación de Alejandro, observándolo dormir pacíficamente. ¿Y si perdemos?, susurró Elena, su voz quebrándose. Carlos, no puedo imaginar una vida sin él. Carlos la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de Elena. No pienses así. Tenemos que ser fuertes, por Alejandro. Se giraron para mirarse, sus ojos reflejando él.